En un pequeño pueblo donde las calles empedradas guardaban historias de generaciones y las campanas de la iglesia marcaban el ritmo pausado de la vida, vivía un muchacho llamado Ricardo. Desde que tenía memoria, desde aquellos primeros años de escuela primaria donde los maestros comenzaban a descubrir los talentos ocultos en cada niño, Ricardo destacaba entre todos sus compañeros como una estrella brillante en medio de la oscuridad de la ignorancia. Su inteligencia no era de esas que pasaban desapercibidas, no era un talento discreto que solo los ojos más atentos podían notar. No, el talento de Ricardo era evidente, palpable, innegable ante cualquiera que cruzara, aunque fuera unas pocas palabras con él. Los maestros, esos hombres y mujeres dedicados que habían pasado décadas frente a pizarrones verdes llenos de tiza blanca, educando a cientos de estudiantes a lo largo de sus carreras, siempre encontraban en Ricardo algo especial. Durante las juntas de profesores, cuando se sentaban alrededor de largas mesas de madera desgastada por el tiempo para discutir el progreso de cada alumno, el nombre de Ricardo inevitablemente surgía acompañado de comentarios llenos de admiración y esperanza. «Este muchacho tiene un futuro brillante por delante», repetían una y otra vez, como si pronunciar esas palabras pudiera de alguna manera asegurar que ese destino prometedor efectivamente se materializara. Si continúa por este camino, si mantiene ese compromiso con el aprendizaje, llegará tan lejos como su imaginación se lo permita, agregaban los más optimistas entre ellos, aquellos que todavía conservaban intacta la capacidad de soñar grandes sueños para sus estudiantes. Sin embargo, detrás de toda esa inteligencia innegable, detrás de esa capacidad natural para comprender conceptos complejos que a otros les tomaba horas desentrañar, existía un problema que comenzaba a crecer como una sombra silenciosa que lentamente cubría todo el potencial del muchacho. Era un problema que al principio parecía insignificante, apenas una pequeña grieta en los cimientos de lo que podría haber sido una vida extraordinaria, pero que con el paso del tiempo amenazaba con convertirse en un abismo imposible de cruzar. El problema era simple pero devastador en sus consecuencias. Ricardo no sabía administrar su propio tiempo, ese recurso invaluable que todos poseemos en cantidades iguales cada día, pero que tan pocos comprenden verdaderamente cómo utilizar de manera efectiva. Los días se le escurrían entre los dedos como arena fina sopla por el viento del desierto, desapareciendo sin dejar rastro alguno, sin construir nada permanente, sin crear ninguna base sólida sobre la cual edificar su futuro. Las horas que debería haber dedicado al estudio, esas horas preciosas de la tarde cuando su mente todavía estaba fresca y receptiva después de las clases, cuando podría haber estado absorbiendo conocimientos nuevos, practicando lo aprendido, preparándose para los exámenes que inevitablemente llegarían. Esas horas tan valiosas simplemente se evaporaban en el aire como el humo de una vela recién apagada. En lugar de estar inclinado sobre sus libros de texto, tomando notas cuidadosas, resolviendo problemas de matemáticas o leyendo literatura que expandiera su comprensión del mundo y de la naturaleza humana, Ricardo se encontraba completamente absorbido por la pantalla brillante de su teléfono celular, ese pequeño dispositivo rectangular que se había convertido en una extensión de su propia mano. Pasaba incontables horas en un estado de trance hipnótico, mirando videos que no aportaban absolutamente nada a su crecimiento personal o intelectual. Videos sin sentido, sin propósito, sin valor educativo alguno. Clips breves de personas haciendo cosas absurdas solo para capturar unos segundos de atención en un mundo saturado de información y estímulos constantes. Deslizaba el dedo sobre la pantalla una y otra vez, en un movimiento mecánico y repetitivo que no requería pensamiento alguno, bajando interminablemente por un mar infinito de contenido diseñado específicamente para capturar su atención y nunca soltarla. No había propósito en ese deslizar constante. No había búsqueda de conocimiento. No había intención de aprender o crecer. Solo el vacío placer momentáneo de ver algo nuevo cada pocos segundos. Una gratificación instantánea que nunca dejaba nada duradero en su mente o en su corazón. Las noches tampoco eran diferentes, tal vez eran incluso peores porque robaban algo que su cuerpo y su mente desesperadamente necesitaban, el descanso reparador del sueño. Ricardo se quedaba despierto hasta altas horas de la madrugada, cuando el resto del pueblo dormía profundamente y solo los perros callejeros y los gatos nocturnos vagaban por las calles silenciosas bajo la luz plateada de la luna. Se quedaba pegado a la pantalla de su computadora o de su teléfono, jugando videojuegos que no aportaban ninguna habilidad útil para su vida, ningún conocimiento aplicable al mundo real, ninguna lección valiosa que pudiera llevarse consigo.
Eran solo píxeles brillantes en una pantalla, mundos virtuales que prometían aventuras emocionantes, pero que en realidad solo consumían su tiempo, drenaban su energía y lo dejaban exhausto y vacío cuando finalmente caía dormido en las primeras horas de la mañana. Sus padres, esas dos personas que lo habían traído al mundo con amor y que habían dedicado años de su vida a criarlo, alimentarlo, vestirlo, educarlo y proporcionarle todas las oportunidades que ellos mismos nunca habían tenido cuando eran jóvenes, observaban esta situación con una mezcla creciente de preocupación, frustración y tristeza profunda. Ellos sabían, con esa sabiduría que solo viene de haber vivido lo suficiente como para entender las consecuencias de las decisiones que uno toma en la juventud, que el camino por el cual su hijo estaba transitando no conducía a ningún lugar bueno. Veían cómo el talento natural de Ricardo, ese regalo precioso que la vida le había otorgado, se estaba desperdiciando día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, en actividades completamente intrascendentes. Lo alertaban constantemente, cada vez con más urgencia en sus voces, cada vez con más desesperación en sus ojos. Ricardo, por favor, tienes que entender algo fundamental sobre la vida, le decía su padre con voz grave y seria, sentándose junto a él en el sofá después de la cena, tratando de capturar su atención aunque fuera por unos momentos antes de que el muchacho volviera corriendo a su habitación y a sus dispositivos electrónicos. El tiempo es el recurso más precioso que cualquier ser humano posee. Es más valioso que el oro, más valioso que los diamantes, más valioso que cualquier cantidad de dinero que puedas imaginar, porque el dinero se puede ganar de nuevo, se puede recuperar, pero el tiempo una vez que se va, se ha ido para siempre. No hay manera de recuperarlo, no hay forma de comprarlo de vuelta, no existe ninguna tienda donde puedas adquirir horas adicionales para compensar las que desperdiciaste. Su madre agregaba con lágrimas apenas contenidas en sus ojos cansados, con esa voz maternal que mezclaba amor incondicional con profunda preocupación. Si desperdicias tu tiempo ahora, mi hijo, mientras todavía eres joven y tienes toda la vida por delante, cuando finalmente te des cuenta del error que estás cometiendo, cuando finalmente comprendas el valor de lo que estás tirando a la basura, va a ser demasiado tarde. Te vas a arrepentir profundamente. Vas a sentir un dolor en el pecho que ninguna medicina podrá curar, porque estarás viendo todas las oportunidades que dejaste pasar, todos los sueños que pudiste haber alcanzado pero que nunca perseguiste, toda la persona en la que pudiste haberte convertido pero que nunca llegaste a ser. Pero Ricardo, atrapado en esa arrogancia típica de la juventud, esa ceguera temporal que hace que los jóvenes crean que son inmortales e invencibles, que tienen todo el tiempo del mundo a su disposición, simplemente se reía ante las advertencias de sus padres. No era una risa cruel o despectiva, sino una risa de genuina incredulidad. La risa de alguien que honestamente no puede comprender el mensaje que está escuchando, porque su experiencia de vida todavía no le ha enseñado las lecciones necesarias para entenderlo. Todavía tengo muchísimo tiempo, respondía con una sonrisa despreocupada en su rostro joven, agitando la mano en el aire como quien espanta una mosca molesta. No se preocupen tanto, de verdad. Puedo estudiar después, puedo ponerme al corriente cuando quiera. Puedo recuperar el tiempo perdido en cualquier momento. No es para tanto. Y así continuaron pasando los días, las semanas, los meses, uno tras otro en una procesión implacable e inevitable del tiempo que nunca se detiene para nadie. Ricardo seguía con sus mismos hábitos destructivos, seguía desperdiciando su tiempo en actividades vacías, seguía posponiendo sus responsabilidades académicas para después, para ese momento mágico en el futuro cuando supuestamente se sentiría motivado y listo para estudiar seriamente. Pero ese momento nunca llegaba, siempre había una excusa nueva, siempre había algo más interesante o más fácil o más inmediatamente gratificante que hacer, en lugar de abrir sus libros y enfrentar el trabajo duro que requiere cualquier aprendizaje genuino. Entonces llegó ese día que Ricardo había estado evitando mentalmente, ese día que en el fondo de su corazón sabía que eventualmente tendría que enfrentar, pero que había preferido no pensar, porque pensar en él significaba reconocer la realidad de su situación. Llegó el día de los exámenes finales, esas pruebas cruciales que determinarían su calificación final del año escolar, que mostrarían de manera objetiva e irrefutable cuánto había aprendido realmente, cuánto había retenido de todas las clases a las que había asistido durante meses. Eran exámenes que cubrían todo el material del semestre. Preguntas complejas que requerían no solo memoria, sino comprensión profunda, análisis crítico, capacidad de síntesis, todas esas habilidades que solo se desarrollan a través del estudio constante y dedicado.
Ricardo se sentó en su pupitre en el salón de examen, con una confianza que no estaba fundamentada en preparación real, sino en una esperanza vaga y poco realista de que de alguna manera todo saldría bien, de que su inteligencia natural sería suficiente para compensar todos esos meses de negligencia académica. Pero cuando le entregaron la hoja de examen y comenzó a leer las preguntas, cuando sus ojos recorrieron una tras otra las cuestiones impresas en esas páginas blancas, sintió como un frío helado se extendía desde su estómago hacia todo su cuerpo. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del salón, sino con el terror puro de darse cuenta de que no sabía las respuestas, de que todo ese material que debería haber estudiado durante el semestre era ahora un misterio completo para él. Las preguntas que miraba podrían haber estado escritas en un idioma extranjero que nunca había estudiado, porque aunque reconocía las palabras individuales, aunque técnicamente podía leer cada oración, el significado profundo, las conexiones entre conceptos, las respuestas que se esperaban de él, todo eso estaba completamente fuera de su alcance. Intentó responder lo mejor que pudo. Garabateó algunas respuestas basadas en fragmentos vagos de memoria, en suposiciones educadas, en pura esperanza desesperada, pero en el fondo de su corazón sabía que estaba fallando. Sabía que este examen sería un desastre. Sabía que todas las advertencias de sus padres, todas las preocupaciones de sus maestros, estaban a punto de materializarse en la forma más dolorosa posible. Cuando finalmente llegó el día de recibir los resultados, cuando los maestros comenzaron a repartir los exámenes calificados y los boletines con las notas finales, Ricardo sintió como sus manos temblaban ligeramente mientras extendía el brazo para recibir sus papeles. El resultado fue absolutamente devastador. Fue un golpe tan duro y tan inesperado en su magnitud que literalmente le quitó el aliento por un momento. No solo había reprobado varios exámenes, no solo había obtenido calificaciones mediocres que apenas rozaban el límite de lo aceptable, no. La situación era mucho peor de lo que incluso en sus peores pesadillas había imaginado. El muchacho que apenas unos años atrás había sido considerado el mejor estudiante de toda su clase, el alumno ejemplar que todos los maestros señalaban como modelo a seguir, el niño brillante del cual se esperaban grandes cosas, ese mismo muchacho ahora se encontraba en el último lugar de la lista de calificaciones. Había caído desde la cima más alta hasta el valle más profundo, y la caída había sido tan rápida y tan completa que dejó a todos los que lo conocían en un estado de shock absoluto. Las calificaciones en su boletín eran un mar de números rojos, de 5s y 4s que gritaban su fracaso desde el papel, que anunciaban al mundo entero que había desperdiciado su talento, que había tirado por la borda todas sus oportunidades. Los profesores, esos mismos educadores que habían depositado tantas esperanzas en él, que habían hablado con tanto orgullo sobre su potencial, ahora lo miraban con ojos llenos de una decepción tan profunda que era casi palpable en el aire. No era enojo lo que Ricardo veía en sus rostros cuando se cruzaban en los pasillos de la escuela, aunque tal vez el enojo habría sido más fácil de soportar. Era algo mucho peor. Era una tristeza mezclada con incomprensión. Era la mirada de alguien que ha visto cómo se desperdicia algo precioso y valioso sin ninguna razón comprensible. Era como ver a un artista talentoso quemar sus propias pinturas, como ver a un músico dotado romper su instrumento, como presenciar la destrucción voluntaria de algo hermoso que podría haber florecido pero que ahora nunca lo haría. Sus compañeros de clase, aquellos chicos y chicas con quienes había compartido aulas durante años, con quienes había jugado en los recreos, con quienes había formado amistades que parecían sólidas e inquebrantables, comenzaron a distanciarse de él gradualmente. No fue un rechazo abierto o cruel, no hubo confrontaciones dramáticas o palabras hirientes pronunciadas directamente a su cara, pero Ricardo podía sentir claramente cómo los lazos de amistad se debilitaban, cómo las invitaciones a reuniones sociales dejaban de llegar, cómo las conversaciones se volvían más superficiales y más breves cuando él estaba presente. Era como si su fracaso académico fuera una enfermedad contagiosa de la cual todos querían mantenerse alejados, como si asociarse con él pudiera de alguna manera contaminarlos también con su mediocridad recién adquirida. El camino de regreso a casa ese día, caminando por las calles familiares de su pueblo con el boletín de calificaciones doblado en su mochila como una bomba de tiempo que estaba a punto de explotar, fue uno de los más largos y más difíciles de toda su vida. Cada paso que daba lo acercaba más al momento inevitable en que tendría que mostrarles a sus padres la evidencia física de su fracaso, la prueba tangible de que todas sus advertencias habían sido ignoradas, de que todo su amor y preocupación no habían sido suficientes para cambiar el curso de los acontecimientos.
Ricardo intentó caminar lo más lentamente posible sin que pareciera que lo estaba haciendo deliberadamente, deteniéndose a mirar escaparates de tiendas que normalmente nunca le interesaban, tomando rutas más largas a través de callejuelas secundarias, cualquier cosa para posponer aunque fuera unos minutos más ese encuentro terrible que se avecinaba. Pero finalmente, inevitablemente, porque no se puede huir para siempre de las consecuencias de nuestras acciones, Ricardo llegó a la puerta de su casa, introdujo la llave en la cerradura con manos temblorosas, giró el picaporte sintiendo cómo su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de su pecho, y empujó la puerta para abrirla. Encontró a sus padres sentados juntos en la sala de estar, esperándolo obviamente porque sabían que ese era el día en que se entregarían los boletines. No estaban haciendo nada más. No estaban viendo televisión, ni leyendo el periódico, ni ocupados con ninguna tarea doméstica. Simplemente estaban allí sentados, juntos, en silencio, esperando a su hijo para conocer los resultados que en el fondo de sus corazones ya sabían que serían malos. Ricardo sacó el boletín de su mochila con movimientos lentos y torpes, sintiéndose como un condenado a muerte caminando hacia el patíbulo, y se lo extendió a sus padres sin decir una sola palabra porque no había palabras adecuadas para ese momento. No había explicación que pudiera hacer que la situación fuera menos terrible de lo que realmente era. Su padre tomó el boletín y lo abrió. Sus ojos recorrieron las columnas de calificaciones una por una, y Ricardo pudo ver cómo el color desaparecía gradualmente de su rostro, cómo sus labios se apretaban en una línea delgada, cómo sus manos comenzaban a temblar ligeramente mientras sostenía ese papel que representaba la destrucción de todos los sueños que habían tenido para su hijo. Su madre se inclinó para mirar también, y cuando vio esas calificaciones desastrosas, cuando la realidad completa de la situación finalmente se materializó frente a sus ojos, llevó una mano a su boca como para contener un sollozo. Y las lágrimas comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. Lágrimas que no eran de rabia, sino de una tristeza tan profunda y tan completa que partió el corazón de Ricardo en 1000 pedazos. Pero lo que vino después fue incluso peor que las lágrimas, porque sus padres no gritaron, no lo castigaron, no pronunciaron ningún sermón largo sobre responsabilidad o consecuencias o desperdicio de talento. No hubo un estallido emocional, no hubo acusaciones airadas lanzadas a través de la habitación, no hubo portazos ni voces elevadas. Solo hubo silencio. Un silencio tan denso y tan pesado que parecía tener peso físico, que parecía presionar sobre los hombros de Ricardo con la fuerza de 1000 toneladas de piedra. Sus padres simplemente se quedaron allí sentados, sosteniendo ese boletín manchado de notas rojas y malas calificaciones, sin decir absolutamente nada, pero sus ojos hablaban volúmenes, sus expresiones faciales transmitían más dolor y más decepción de lo que 1000 palabras podrían haber expresado. Era un silencio cargado de tristeza infinita, de sueños rotos, de esperanzas destrozadas, de amor que había sido insuficiente para salvar a su hijo de sus propias decisiones autodestructivas. Era el silencio de padres que han hecho todo lo que estaba en su poder, que han dado todo lo que tenían para dar, y que ahora se ven forzados a enfrentar la realidad de que no fue suficiente, de que su hijo eligió otro camino a pesar de todas sus advertencias y su guía. Ese silencio, esa ausencia total de palabras, pesaba más en el corazón de Ricardo que cualquier regaño o castigo que sus padres hubieran podido imponerle. Era un peso que se sentía físicamente en su pecho, que hacía difícil respirar, que apretaba su garganta hasta el punto de que sentía que se ahogaría. Aquel silencio doloroso y penetrante caló muy hondo en el alma de Ricardo, penetró a través de todas las capas de negación y autoengaño que había construido cuidadosamente a su alrededor durante meses, atravesó todas sus defensas psicológicas y llegó directamente al núcleo de su ser. Por primera vez desde que había comenzado a desperdiciar su tiempo en actividades sin sentido, por primera vez desde que había empezado a ignorar sus responsabilidades académicas, Ricardo se permitió a sí mismo hacer una pregunta que había estado evitando conscientemente porque sabía que la respuesta sería incómoda y dolorosa. Se quedó despierto esa noche en su habitación a oscuras, mirando el techo sin poder dormir a pesar del agotamiento emocional que sentía, y se preguntó una y otra vez con una voz interior llena de confusión y dolor: ¿qué fue lo que salió mal? Yo solía ser bueno en los estudios, era el mejor de mi clase, los maestros me admiraban y mis compañeros me respetaban. ¿En qué momento exacto todo comenzó a desmoronarse? ¿Cuándo fue que tomé el desvío equivocado en el camino y terminé perdido en este lugar oscuro donde me encuentro ahora?
sin saber cómo manejar toda esa frustración que se había acumulado dentro de él como agua detrás de una represa que está a punto de romperse. Sin tener idea de cómo procesar todas esas emociones contradictorias que luchaban por espacio en su corazón destrozado, Ricardo tomó una decisión. Decidió buscar consejo de la única persona en el mundo que siempre parecía tener las palabras correctas para cada situación. La única persona cuya sabiduría había sido forjada a través de décadas de experiencias vividas, de errores cometidos y lecciones aprendidas. Decidió visitar a su abuelo, ese anciano venerable que era respetado en todo el pueblo, no por su riqueza material, que era modesta, ni por su posición social, que era humilde, sino por la profundidad de su entendimiento sobre la vida y la naturaleza humana. El abuelo de Ricardo era un hombre que había visto pasar muchas estaciones de la vida, que había experimentado tanto victorias triunfantes como derrotas aplastantes, que había conocido la alegría de los grandes logros y también el dolor de las pérdidas irrecuperables. Sus ojos, aunque rodeados de arrugas que testimoniaban los muchos años vividos, todavía brillaban con una claridad y una inteligencia que desmentían su edad avanzada. Sus manos, nudosas y marcadas por el trabajo duro de toda una vida, temblaban ligeramente cuando levantaba su taza de café por las mañanas, pero su mente permanecía tan aguda como una navaja recién afilada, capaz de cortar a través de las complejidades de cualquier problema y llegar directamente al corazón del asunto. Ricardo caminó hasta la pequeña casa de su abuelo, una construcción modesta pero acogedora, ubicada en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín que el anciano cuidaba personalmente con amor y dedicación a pesar de su edad. Tocó la puerta de madera gastada por el tiempo y escuchó la voz familiar de su abuelo invitándolo a pasar. Entró y encontró al viejo sentado en su silla favorita junto a la ventana, esa misma silla donde había pasado incontables horas a lo largo de los años, leyendo libros antiguos, meditando sobre los misterios de la existencia y observando el mundo pasar mientras reflexionaba sobre las lecciones que la vida le había enseñado. El muchacho se sentó frente a su abuelo, y durante varios minutos no pudo hablar porque las palabras se quedaban atascadas en su garganta, bloqueadas por la vergüenza y el dolor que sentía. Pero finalmente, con la voz quebrada y los ojos húmedos de lágrimas apenas contenidas, Ricardo comenzó a contarle todo al anciano. Le habló sobre cómo había desperdiciado su tiempo durante meses, sobre cómo había ignorado todas las advertencias de sus padres y maestros, sobre el desastre de los exámenes finales y las calificaciones terribles que había recibido, sobre la mirada de decepción en los ojos de sus padres que lo perseguía cada vez que cerraba los suyos propios. El abuelo escuchó todo sin interrumpir ni una sola vez, sin juzgar, sin mostrar shock o indignación ante lo que estaba oyendo. Simplemente escuchó con la paciencia infinita de alguien que comprende que a veces las personas necesitan ser escuchadas completamente antes de estar listas para recibir consejo. Cuando Ricardo finalmente terminó de hablar, cuando todas las palabras que había estado guardando dentro de sí finalmente salieron como un río desbordado, se hizo un silencio en la habitación, pero era un silencio diferente al que había experimentado con sus padres. Este era un silencio contemplativo, un silencio lleno de pensamiento y consideración, no de juicio o decepción. Entonces el abuelo sonrió, y era una sonrisa llena de compasión y entendimiento. La sonrisa de alguien que ha visto esta misma historia desarrollarse muchas veces antes en diferentes personas y diferentes circunstancias, pero que siempre termina enseñando la misma lección fundamental. Mi querido nieto, comenzó a hablar el anciano con voz suave pero firme, con ese tono que usaba cuando estaba a punto de compartir algo importante, algo que había aprendido a través de años de experiencia vivida. Tu problema, el verdadero problema que está en la raíz de todo lo que te ha sucedido, no tiene nada que ver con falta de inteligencia. Tú eres un muchacho inteligente, siempre lo has sido. Eso es algo que nadie puede negarte ni quitarte. El error que has cometido, el error que está causando todo este sufrimiento en tu vida y en las vidas de las personas que te aman, es que no has aprendido a valorar el tiempo. No comprendes realmente lo que significa el tiempo. No entiendes su verdadera naturaleza ni su valor incalculable. Tratas al tiempo como si fuera algo infinito, como si siempre hubiera más de él disponible cuando lo necesites, como si pudieras guardarlo en un banco y retirarlo cuando te convenga. Pero esa no es la realidad de cómo funciona el tiempo, mi nieto. Ricardo, todavía confundido y luchando por entender completamente lo que su abuelo estaba tratando de decirle, porque las palabras tenían sentido a nivel superficial, pero todavía no habían penetrado profundamente en su comprensión, preguntó con voz temblorosa: «Pero abuelo,
No puedo simplemente estudiar después. ¿No puedo recuperar el tiempo perdido si me esfuerzo más a partir de ahora? ¿No hay manera de arreglar esto y volver a ser el estudiante que solía ser? El abuelo sacudió la cabeza, lentamente de un lado a otro. Y en ese movimiento simple había una gravedad, una seriedad que hizo que Ricardo se diera cuenta de que lo que estaba a punto de escuchar era algo profundamente importante, algo que cambiaría su forma de ver el mundo si realmente lo escuchaba y lo comprendía. «No, mi hijo», respondió el anciano, y había en su voz una mezcla de tristeza por la verdad dura que estaba a punto de revelar y de amor por su nieto que necesitaba escuchar esa verdad. El tiempo no funciona de esa manera. El tiempo es como arena fina que sostienes en tus manos abiertas. Puedes verla allí. Puedes sentir su textura entre tus dedos. Pero desde el momento en que la tomas, comienza a escurrirse entre los espacios de tus dedos. No importa cuán fuerte intentes cerrar tu puño. No importa cuánto desees retenerla. La arena continuará cayendo grano por grano hasta que tu mano esté completamente vacía. Y una vez que esa arena ha caído al suelo, una vez que esos granos se han dispersado por el viento y se han mezclado con la tierra, nunca, nunca jamás puedes recogerlos nuevamente y colocarlos de vuelta en tu mano. Puedes agacharte e intentar juntar arena del suelo, pero no será la misma arena, no serán los mismos granos que tenías antes. Esa arena específica, ese tiempo específico que dejaste escapar, se ha ido para siempre y no existe poder en este mundo. No existe cantidad de dinero, no existe cantidad de arrepentimiento o de deseo que pueda traerlo de vuelta. Viendo que Ricardo estaba escuchando atentamente pero todavía luchando por internalizar completamente la lección, todavía buscando una manera de conectar estas palabras abstractas con su situación concreta, el abuelo decidió que era momento de contar una historia. Porque el anciano sabía, como lo saben todos los buenos maestros que han enseñado durante suficiente tiempo, que a veces las verdades más importantes no pueden ser simplemente explicadas de manera directa, sino que deben ser ilustradas a través de narrativas que permitan a la persona verse a sí misma reflejada en los personajes y comprender las lecciones a través de sus experiencias. «Déjame contarte una historia», dijo el abuelo acomodándose en su silla y mirando hacia la ventana como si pudiera ver los eventos de la historia desarrollándose ante sus ojos. Es la historia de un hombre que vivió hace muchos años en una ciudad no muy diferente de nuestro pueblo. Este hombre se llamaba Samuel, y su historia tiene muchas similitudes con la tuya, aunque él la vivió en una escala mucho mayor y con consecuencias aún más devastadoras. Cuando Samuel era joven, más o menos de tu edad, era un muchacho extraordinariamente trabajador y disciplinado. No era necesariamente el más inteligente de su clase, no tenía el talento natural brillante que tú posees, pero lo que le faltaba en genio innato, lo compensaba con una ética de trabajo que era verdaderamente admirable. Se levantaba antes del amanecer cada mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro y las estrellas aún brillaban sobre la ciudad dormida. Y comenzaba su día con determinación y propósito. Estudiaba con una concentración absoluta, dedicando horas y horas cada día a sus libros, a sus tareas, a perfeccionar su comprensión de cada tema que encontraba. No se distraía con las tentaciones que atraían a otros jóvenes de su edad. No perdía tiempo en actividades frívolas o entretenimientos vacíos. Cada momento de su día tenía un propósito, cada hora estaba dedicada a construir su futuro ladrillo por ladrillo, fundamento por fundamento. Vivía con disciplina militar, con un enfoque láser en sus objetivos, con una claridad de visión sobre lo que quería lograr en su vida. Gracias a ese esfuerzo incansable, gracias a esa dedicación inquebrantable que mantuvo día tras día, año tras año, sin permitirse descansos prolongados o desviaciones del camino que había trazado para sí mismo, Samuel logró cosas extraordinarias. Después de graduarse con honores de la universidad, consiguió un trabajo en una empresa pequeña pero prometedora. Pero no se conformó con simplemente ser un empleado más. No estaba satisfecho con recibir un salario modesto y vivir una vida cómoda pero sin ambiciones. No, Samuel tenía sueños más grandes, visiones más amplias de lo que podría lograr. Trabajó aún más duro en esa empresa, a menudo quedándose en la oficina hasta altas horas de la noche cuando todos los demás empleados ya se habían ido a casa. Estudiaba cada aspecto del negocio, aprendía de sus superiores, identificaba oportunidades que otros pasaban por alto, ahorraba cada peso que ganaba, viviendo de manera frugal y modesta, porque sabía que ese dinero sería la semilla que algún día usaría para plantar su propio jardín de éxito. Y finalmente, después de años de trabajo duro y sacrificio constante,
Samuel tuvo suficiente dinero ahorrado y suficiente conocimiento acumulado para dar el paso aterrador, pero emocionante de renunciar a su empleo seguro y comenzar su propia empresa. Los primeros años fueron increíblemente difíciles. Hubo momentos en que casi se quedó sin dinero, momentos en que pareció que todo su esfuerzo había sido en vano. Pero Samuel nunca se rindió. Nunca abandonó su visión. Nunca dejó que el miedo o la duda lo paralizaran. Continuó trabajando con la misma disciplina feroz que había caracterizado su juventud, con la misma dedicación implacable que lo había llevado hasta ese punto. Y gradualmente, mes tras mes, año tras año, su empresa comenzó a crecer, ganó clientes importantes, expandió sus operaciones, contrató más empleados. El negocio que había comenzado en una oficina pequeña y modesta ahora ocupaba un edificio entero. El dinero comenzó a fluir, primero en pequeños arroyos, pero eventualmente en grandes ríos de ingresos que parecían no tener fin. Samuel se volvió rico, muy rico según los estándares de cualquiera. Tenía casas hermosas, automóviles lujosos, todo el dinero que pudiera necesitar para vivir cómodamente por el resto de su vida y dejar una herencia generosa para sus hijos y nietos. Había alcanzado el tipo de éxito material con el que muchos hombres solo pueden soñar. Había construido un imperio financiero desde cero a través de puro trabajo duro y determinación inquebrantable. La gente en su ciudad lo señalaba como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando uno está dispuesto a trabajar duro y nunca rendirse. Pero entonces, continuó el abuelo y su voz se volvió más sombría, más grave, como si estuviera a punto de revelar la parte trágica de una historia que había comenzado con tanto éxito y tanta promesa. Samuel cometió un error que terminaría destruyendo todo lo que había construido con tanto esfuerzo a lo largo de tantos años de trabajo duro y sacrificio. Fue un error sutil al principio, tan pequeño que casi pasó desapercibido, pero que gradualmente creció hasta convertirse en un monstruo que devoró todo lo que tocaba. El error fue este. Comenzó a desperdiciar su tiempo. Verás, mi nieto, cuando Samuel finalmente alcanzó el éxito que había perseguido durante tanto tiempo, cuando finalmente tuvo todo el dinero y todos los recursos que necesitaba, algo cambió dentro de él. Después de años de levantarse antes del amanecer y trabajar hasta tarde en la noche, después de años de negarse a sí mismo placeres y comodidades para mantener su enfoque en sus objetivos, sintió que finalmente había ganado el derecho a relajarse un poco, a disfrutar de los frutos de su labor, a tomarse las cosas con más calma. Y en teoría no había nada intrínsecamente malo en esa idea. Toda persona que trabaja duro merece descansar y disfrutar de lo que ha logrado. El problema fue que Samuel no supo dónde trazar la línea entre el descanso merecido y la pereza destructiva. Lo que comenzó como dormir un poco más tarde en las mañanas, permitiéndose quedarse en la cama hasta que el sol ya estaba alto en el cielo, en lugar de levantarse con las primeras luces del alba como había sido su costumbre durante décadas, gradualmente se convirtió en un hábito regular. Las mañanas, esas horas preciosas cuando la mente está más fresca y más alerta, cuando se puede hacer el trabajo más importante y más creativo del día, comenzaron a desperdiciarse en sueño innecesario y en quedarse en la cama incluso después de despertar, simplemente porque podía hacerlo. Las decisiones importantes que surgían en su empresa, decisiones que requerían atención inmediata y pensamiento cuidadoso, comenzaron a ser pospuestas constantemente. Cuando sus gerentes venían a él con problemas que necesitaban resolverse o con oportunidades que requerían acción rápida, Samuel les decía una y otra vez: «Lo revisaré mañana, ahora estoy ocupado con otras cosas», aunque en realidad no estaba ocupado con nada importante. Estaba simplemente desperdiciando su tiempo en distracciones sin sentido, en entretenimientos vacíos, en cualquier cosa que fuera más fácil y más inmediatamente placentera que el trabajo duro de mantener su empresa funcionando al más alto nivel. Pasaba horas y horas cada día frente a la televisión, viendo programas que no aportaban nada a su vida, que no lo educaban, ni lo inspiraban, ni lo entretenían de manera significativa, sino que simplemente consumían su tiempo como un agujero negro consume la luz. Navegaba por Internet sin ningún propósito específico, saltando de una página a otra en un mar infinito de información irrelevante y contenido diseñado únicamente para capturar atención sin ofrecer nada valioso a cambio. Se reunía con amigos para largas comidas que se extendían durante horas, no porque disfrutara genuinamente de la compañía o porque esas conversaciones agregaran algo significativo a su vida, sino simplemente porque era más fácil que enfrentar las responsabilidades que lo esperaban en su oficina. Sus consejeros más cercanos, las personas que lo conocían mejor y que habían estado con él desde los primeros días difíciles de su empresa,
Las personas que genuinamente se preocupaban por su bienestar y por el futuro del negocio que todos habían ayudado a construir, comenzaron a notar este cambio preocupante en su comportamiento. Lo veían llegar tarde a reuniones importantes, lo veían distraído e indiferente durante presentaciones cruciales, lo veían tomar decisiones apresuradas y poco meditadas sobre asuntos que requerían análisis cuidadoso y pensamiento estratégico. Intentaron advertirle sobre el peligro que estaba corriendo. Intentaron hacerle ver que estaba cayendo en un patrón destructivo que eventualmente tendría consecuencias terribles. Samuel, le decían con voces llenas de preocupación genuina y respeto acumulado a través de años de trabajar juntos. Estás cometiendo un error grave. Estás desperdiciando el recurso más valioso que cualquier persona puede tener. El único recurso que una vez gastado nunca puede ser recuperado o comprado de nuevo sin importar cuánta riqueza poseas. Estás tirando a la basura tu tiempo, y al hacerlo estás jugando con fuego que eventualmente te quemará a ti y a todos los que dependen de ti. Si no cambias tu comportamiento ahora mismo, si no regresas a los hábitos de disciplina y enfoque que te llevaron al éxito en primer lugar, tu empresa comenzará a desmoronarse. Los competidores que han estado observando desde las sombras, esperando su oportunidad, se darán cuenta de tu debilidad y atacarán. Los clientes que han confiado en ti durante años comenzarán a dudar y buscarán alternativas. Los empleados talentosos que has trabajado tan duro para reclutar y entrenar empezarán a irse a otras compañías donde sientan que el liderazgo está comprometido y enfocado. Todo lo que has construido está en peligro real e inminente. Pero Samuel, atrapado en esa arrogancia peligrosa que a menudo acompaña al éxito material, esa creencia de que porque uno ha logrado grandes cosas una vez puede permitirse bajar la guardia sin consecuencias, simplemente desestimaba todas estas advertencias con un gesto despreocupado de su mano. «Están exagerando», les decía con una confianza que no estaba fundamentada en ningún análisis real de la situación, sino en pura negación de la realidad que estaba desarrollándose a su alrededor. Tengo tiempo de sobra para arreglar cualquier problema que surja. He construido esta empresa desde cero, la conozco mejor que nadie, puedo manejar lo que sea que venga. Voy a ocuparme de todo esto después, cuando me sienta listo, cuando tenga ganas de volver a trabajar seriamente. Y así continuaron pasando los meses, uno tras otro en una procesión implacable del tiempo que no respeta a nadie sin importar cuán exitoso o rico o poderoso pueda ser. Y durante esos meses, mientras Samuel continuaba desperdiciando sus días en actividades sin propósito, creyendo firmemente que siempre tendría más tiempo para arreglar las cosas, cuando finalmente decidiera hacerlo, su empresa comenzó a mostrar señales preocupantes de deterioro, señales que al principio eran sutiles, pero que rápidamente se volvieron imposibles de ignorar. Los números financieros que habían sido tan robustos y tan impresionantes durante años, comenzaron a cambiar de color en los reportes mensuales. Las ganancias que habían fluido constantemente como un río caudaloso, comenzaron a disminuir. Primero lentamente, pero luego con una velocidad alarmante. Las cuentas bancarias que habían estado llenas comenzaron a vaciarse mientras los gastos continuaban al mismo ritmo, pero los ingresos caían precipitadamente. Los márgenes de ganancia que habían sido generosos y saludables se volvieron cada vez más estrechos hasta que prácticamente desaparecieron por completo. Los competidores que habían estado observando y esperando su oportunidad, como lobos hambrientos acechando a una presa que muestra signos de debilidad, se movieron rápidamente para tomar ventaja de la situación. Ofrecieron mejores servicios a precios más competitivos, innovaron de maneras que la empresa de Samuel ya no estaba haciendo, porque él ya no estaba prestando atención a las tendencias del mercado o a las necesidades cambiantes de los clientes. Uno por uno, los clientes que habían sido leales durante años comenzaron a irse, llevando sus negocios y su dinero a otras compañías que demostraban más compromiso, más innovación, más atención a la calidad y al servicio. Los inversionistas que habían confiado su dinero a Samuel, que habían creído en su visión y en su capacidad de generar retornos sólidos sobre sus inversiones, comenzaron a ponerse nerviosos cuando vieron los reportes financieros trimestrales que mostraban pérdidas crecientes en lugar de las ganancias a las que se habían acostumbrado. Empezaron a hacer preguntas difíciles en las reuniones de la junta directiva, preguntas que Samuel ya no podía responder de manera satisfactoria porque había estado tan desconectado de las operaciones diarias de su empresa que ya no sabía realmente qué estaba pasando en los niveles más profundos del negocio. Cuando quedó claro que la situación no iba a mejorar, cuando se hizo evidente que el barco estaba hundiéndose y que el capitán no tenía ni la voluntad ni la capacidad de salvarlo, esos inversionistas hicieron lo que cualquier persona racional haría para proteger su dinero. Retiraron sus inversiones, vendieron sus acciones, sacaron su capital,
Huyeron de lo que claramente se estaba convirtiendo en un desastre financiero. Y cada inversionista que se iba hacía que la situación fuera peor para los que quedaban, creando una espiral descendente que parecía imparable. El imperio empresarial que Samuel había construido con tanto esfuerzo a lo largo de tantos años de trabajo duro y sacrificio personal, ese negocio que había sido su orgullo y su alegría, el testimonio viviente de lo que una persona puede lograr cuando se dedica completamente a un objetivo, comenzó a desintegrarse ante sus propios ojos. Primero tuvo que cerrar algunas sucursales que ya no eran rentables, despidiendo a empleados leales que habían trabajado para él durante años, viendo las lágrimas en sus ojos cuando les daba la noticia de que ya no había trabajo para ellos. Luego tuvo que vender activos valiosos a precios ridículamente bajos, porque necesitaba el efectivo inmediato y no tenía el lujo de esperar por mejores ofertas. Los edificios que había comprado con tanto orgullo tuvieron que ser vendidos. El equipo costoso que había adquirido para expandir las operaciones fue liquidado por centavos respecto a lo que había pagado originalmente. Los contratos lucrativos que una vez tuvo tuvieron que ser cancelados con penalizaciones enormes. Todo lo que había construido se estaba evaporando como agua bajo el sol abrasador del desierto, y no había nada que pudiera hacer para detener el proceso porque había esperado demasiado tiempo antes de darse cuenta de la gravedad de la situación. Hasta que finalmente llegó ese día terrible e inevitable, ese día que Samuel había creído que nunca podría llegar, el día en que se encontró completamente solo en una oficina vacía. Era la única oficina que quedaba de todo su imperio empresarial, un espacio pequeño y triste en un edificio que ya no le pertenecía, pero donde el nuevo dueño le había permitido quedarse temporalmente mientras terminaba de liquidar los últimos restos de su negocio fallido. Se sentó en su escritorio, rodeado por paredes que alguna vez habían vibrado con la energía de docenas de empleados trabajando diligentemente, paredes que habían presenciado reuniones emocionantes donde se planificaban expansiones ambiciosas y se celebraban victorias empresariales. Pero ahora esas paredes solo estaban vacías y silenciosas, y el único sonido en esa oficina era el eco de sus propios pasos cuando caminaba de un lado a otro, el eco de su propia respiración agitada mientras luchaba por controlar las emociones que amenazaban con abrumarlo por completo. Miró alrededor de ese espacio vacío, vio las marcas en el suelo donde alguna vez habían estado los escritorios de sus empleados, vio los agujeros en las paredes donde alguna vez habían colgado fotografías de los logros de la empresa, vio su propio reflejo en las ventanas sucias y se dio cuenta de que estaba mirando a un hombre que había tenido todo, y que lo había perdido por una razón completamente evitable y totalmente innecesaria. Fue en ese momento de absoluta desolación, sentado solo en medio de las ruinas de sus sueños destrozados, cuando Samuel finalmente comprendió la verdad que sus consejeros habían intentado decirle durante meses, pero que él había sido demasiado arrogante para escuchar. Finalmente entendió con una claridad dolorosa y cristalina cuál había sido su mayor error, el error que había llevado a la destrucción de todo lo que valoraba. El error no había sido una mala decisión empresarial específica, no había sido elegir la estrategia equivocada de mercado, no había sido contratar a las personas incorrectas o invertir en los proyectos equivocados. No, su mayor error había sido mucho más fundamental y mucho más devastador en sus consecuencias. Había desperdiciado su tiempo. Había tratado al tiempo como si fuera un recurso infinito del cual siempre habría más disponible cuando lo necesitara, como si pudiera guardarlo en un banco para uso futuro, como si pudiera recuperar los días y las semanas y los meses que había dejado pasar sin hacer nada productivo o significativo. Había actuado como si el tiempo le debiera algo, como si el universo tuviera la obligación de proporcionarle oportunidades ilimitadas, sin importar cuántas veces las desperdiciara. Y ahora, sentado en esa oficina vacía rodeado por el silencio ensordecedor de su fracaso, finalmente comprendía que había estado completamente equivocado. El tiempo no lo había esperado, no había pausado su marcha implacable hacia adelante solo porque él no estaba listo para aprovecharlo. El tiempo había seguido moviéndose, segundo tras segundo, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, y mientras él había estado perdiendo esos momentos preciosos en distracciones sin sentido y en pereza autoindulgente, el mundo a su alrededor había continuado girando, los competidores habían continuado avanzando, las oportunidades habían venido y se habían ido sin que él siquiera las notara. Cuando el abuelo terminó de contar esta historia, dejó que el silencio llenara la habitación por un momento, permitiendo que las palabras se asentaran en la mente de Ricardo, como piedras cayendo al fondo de un lago profundo. Luego miró directamente a los ojos de su nieto, y en esa mirada había tanto amor como seriedad,
tanto compasión como determinación de asegurarse de que el muchacho realmente comprendiera la lección que necesitaba aprender. Ricardo sintió como algo profundo cambiaba dentro de él mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar. Sintió como las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar en su lugar correcto. Una inquietación lo invadió, una sensación de urgencia que nunca antes había experimentado, un reconocimiento visceral de que estaba en un punto de inflexión crucial en su vida y que las decisiones que tomara a partir de ese momento determinarían completamente la trayectoria de todo su futuro. Por primera vez en meses, tal vez por primera vez en su vida, Ricardo se permitió a sí mismo reflexionar profunda y honestamente sobre sus propias acciones y sus consecuencias. No intentó justificarse, no buscó excusas, no trató de minimizar la gravedad de sus errores. En cambio, se enfrentó cara a cara con la verdad desnuda e incómoda de lo que había estado haciendo con su vida. No quiero terminar como Samuel, pensó Ricardo con una convicción que quemaba en su pecho como fuego. No quiero mirar hacia atrás en mi vida dentro de 20 o 30 años y darme cuenta de que desperdicié todas las oportunidades que se me dieron, de que tiré a la basura todos los dones y talentos que recibí, de que convertí lo que podría haber sido una vida extraordinaria en una existencia mediocre llena de arrepentimientos. Necesito cambiar ahora mismo, hoy, en este instante, antes de que sea demasiado tarde. El abuelo, viendo el cambio que estaba ocurriendo en los ojos de su nieto, viendo cómo la comprensión finalmente iluminaba su rostro como el sol rompiendo a través de nubes oscuras, colocó su mano arrugada y cálida sobre el hombro del muchacho en un gesto de apoyo y afirmación. «Esa es la decisión correcta, mi querido nieto», dijo con voz suave pero llena de orgullo y esperanza renovada. Reconocer que has cometido un error es el primer paso. Pero el paso verdaderamente importante es decidir cambiar, y luego tener el coraje y la disciplina para seguir adelante con esa decisión día tras día, incluso cuando sea difícil, incluso cuando estés tentado a volver a tus viejos hábitos. Si aprendes a respetar el tiempo, si comprendes que cada momento que te es dado es un regalo precioso que debe ser valorado y utilizado sabiamente, entonces nada en este mundo podrá detenerte. Ningún obstáculo será demasiado grande, ningún desafío será demasiado difícil, ninguna meta será inalcanzable. Porque cuando valoras tu tiempo, cuando lo usas con propósito e intención, cuando lo diriges hacia objetivos significativos en lugar de desperdiciar en distracciones vacías, estás invirtiendo en tu propio futuro de la manera más poderosa posible. Esas palabras del abuelo quedaron grabadas en el corazón de Ricardo como si hubieran sido talladas en piedra con cinceles de acero, como un sello eterno que nunca podría ser borrado sin importar cuánto tiempo pasara. Eran palabras que llevaría consigo por el resto de su vida, palabras a las que volvería una y otra vez en momentos de duda o tentación, palabras que servirían como su brújula moral y su guía práctica a través de todos los desafíos que enfrentaría en los años venideros. A partir de ese día transformador, Ricardo comenzó el difícil pero absolutamente necesario proceso de transformar completamente su rutina diaria y sus hábitos de vida. No fue un cambio que ocurrió de la noche a la mañana. No hubo una varita mágica que agitó para convertirse instantáneamente en una persona diferente. El cambio real, el cambio duradero que realmente importa, nunca sucede así de fácil o rápido. Requiere esfuerzo consciente y sostenido. Requiere tomar miles de pequeñas decisiones correctas día tras día, incluso cuando es más fácil tomar las decisiones incorrectas. Requiere levantarse y volver a intentarlo cada vez que uno tropieza y cae. Ricardo creó un horario fijo y estructurado para sus estudios, bloques específicos de tiempo cada día que estaban dedicados exclusivamente al aprendizaje, a hacer tareas, a repasar material de clase, a prepararse para exámenes futuros. Durante esas horas sagradas de estudio, eliminó todas las distracciones de su entorno. Su teléfono celular, ese dispositivo que había sido su mayor fuente de distracción durante tanto tiempo, ahora permanecía apagado y guardado en un cajón donde no podía verlo ni sentir la tentación de revisarlo. Su computadora solo se usaba para propósitos educativos específicos y tenía bloqueadas todas las páginas web y aplicaciones que solían consumir horas de su tiempo sin darle nada valioso a cambio. Cortó drásticamente las horas que solía gastar en videojuegos, que no aportaban nada a su crecimiento personal o académico. No eliminó completamente el entretenimiento de su vida porque entendía que todos necesitan momentos de descanso y relajación, que trabajar sin parar eventualmente lleva al agotamiento. Pero estableció límites estrictos y razonables. 1 hora al día, tal vez 2 los fines de semana, para actividades recreativas y no 1 minuto más.
El resto de su tiempo libre lo dedicaba a actividades que realmente contribuían a su desarrollo como persona. Leer libros que expandían su conocimiento, practicar habilidades nuevas, hacer ejercicio para mantener su cuerpo saludable, pasar tiempo de calidad con su familia. Pasó a dirigir toda su energía mental, toda su capacidad de concentración, toda su determinación hacia un objetivo singular y claro, su educación. Comprendió que la educación no era solo memorizar hechos para exámenes, no era solo obtener buenas calificaciones en un boletín, sino que era el proceso de convertirse en una persona más capaz, más sabia, más preparada para enfrentar los desafíos de la vida adulta que eventualmente llegarían. No fue fácil al principio, en absoluto. Hubo días, especialmente en las primeras semanas, cuando cada fibra de su ser gritaba por volver a sus viejos hábitos cómodos y familiares. Hubo momentos cuando, sentado frente a sus libros de texto, luchando por concentrarse en ecuaciones matemáticas complejas o en ensayos de literatura que requerían pensamiento profundo, todo en él quería rendirse, quería agarrar su teléfono, quería escapar hacia la facilidad instantánea de videos sin sentido o juegos que no requerían ningún esfuerzo mental real. Pero en esos momentos de tentación, Ricardo cerraba los ojos por un momento y recordaba la historia de Samuel. Recordaba esa imagen del hombre sentado solo en una oficina vacía, rodeado por las ruinas de todo lo que había construido y perdido. Recordaba las palabras de su abuelo sobre el tiempo siendo como arena que se escurre entre los dedos y nunca puede ser recuperada. Recordaba el silencio doloroso en la sala de estar de su casa, cuando sus padres vieron su boletín de calificaciones desastrosas. Y esos recuerdos le daban la fuerza para resistir la tentación, para mantener su trasero en la silla y sus ojos en la página, para hacer el trabajo duro que sabía que eventualmente rendiría frutos. Gradualmente, con el paso de las semanas que se convirtieron en meses, la disciplina que al principio había requerido un esfuerzo consciente enorme, se convirtió en su mayor aliada, en su segunda naturaleza, en simplemente la forma en que vivía su vida. Ya no tenía que luchar constantemente consigo mismo para estudiar, porque estudiar se había convertido en un hábito tan arraigado como lavarse los dientes por la mañana. Su cerebro se había reconfigurado, sus patrones neuronales habían cambiado, y lo que una vez fue difícil ahora era automático. Y los resultados de este cambio fundamental en su forma de vivir comenzaron a manifestarse de maneras concretas y medibles. Poco a poco, examen tras examen, tarea tras tarea, proyecto tras proyecto, sus calificaciones comenzaron a mejorar. No fue un salto dramático instantáneo desde el fondo de la clase hasta la cima, sino una progresión constante y sostenida hacia arriba. Primero salió de las calificaciones reprobatorias y alcanzó el rango de lo apenas aceptable. Luego mejoró hasta el rango promedio. Luego comenzó a destacarse nuevamente por encima del promedio. Y finalmente, paso a paso, con persistencia inquebrantable y dedicación total, reconquistó su lugar entre los mejores estudiantes de su clase. Cada conquista académica, cada examen en el que obtenía una calificación alta, cada proyecto que completaba con excelencia, cada vez que un maestro lo felicitaba por su trabajo, o cuando sus compañeros le pedían ayuda porque reconocían que nuevamente era alguien que entendía el material profundamente. Todo esto le daba no solo confianza renovada en sí mismo, sino también la prueba viva y tangible de que el tiempo, cuando es usado bien y sabiamente, cuando es respetado como el recurso invaluable, que realmente puede ser el mayor aliado que cualquier persona tiene en la vida. Los años pasaron, uno tras otro, y Ricardo no solo se convirtió nuevamente en un estudiante brillante, sino que eventualmente se graduó con honores, obtuvo becas para universidad, continuó su educación superior con la misma disciplina y dedicación que había cultivado desde aquel día transformador en la casa de su abuelo. En la universidad estudió negocios y tecnología, absorbiendo conocimientos como una esponja seca absorbe agua, aprovechando cada oportunidad de aprendizaje que se presentaba. Después de graduarse, utilizando todo lo que había aprendido tanto académicamente como sobre la importancia de la disciplina y el respeto por el tiempo, Ricardo comenzó su propia trayectoria como emprendedor. Lanzó un negocio que combinaba su conocimiento técnico con su comprensión de las necesidades del mercado. Los primeros años fueron desafiantes, hubo momentos de duda y dificultad, pero él nunca volvió a caer en la trampa de desperdiciar su tiempo. Cada hora de cada día era utilizada con propósito e intención, dirigida hacia objetivos específicos que acercaban su negocio hacia el éxito. Su disciplina personal, su ética de trabajo inquebrantable, su respeto profundo por el valor del tiempo, todo esto no solo lo ayudó a tener éxito, sino que también inspiraba a otras personas que lo conocían.
Empleados que trabajaban para él veían en Ricardo un líder que practicaba lo que predicaba, que nunca les pedía que hicieran algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer, que valoraba su tiempo tanto como valoraba el suyo propio. Clientes lo buscaban no solo por la calidad de sus productos o servicios, sino porque sabían que era alguien confiable, alguien que cumplía sus promesas, alguien que respetaba los plazos y las fechas límite porque respetaba el tiempo. Muchas personas en su comunidad llegaron a ver en Ricardo un ejemplo vivo de superación personal y transformación radical. Conocían su historia, sabían sobre su caída académica y su posterior resurgimiento, y lo señalaban a sus propios hijos como prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar, de que los errores del pasado no tienen que definir el futuro, de que con disciplina y determinación cualquier persona puede transformar su vida completamente. Incluso después de conquistar grandes victorias profesionales y financieras, incluso cuando su negocio prosperó más allá de lo que había soñado inicialmente, incluso cuando logró un nivel de éxito que lo colocó entre las personas más respetadas de su comunidad, Ricardo jamás olvidó la lección fundamental que su abuelo le había enseñado aquel día en su pequeña casa. Siempre llevaba consigo, como un talismán invisible pero poderoso, esa verdad simple pero profunda que había cambiado el curso completo de su vida. Se repetía a sí mismo regularmente, especialmente en momentos cuando se sentía tentado a relajarse demasiado, o a permitirse volver aunque fuera un poco a sus viejos hábitos destructivos. El tiempo es la propia vida. Si desperdicias tiempo, estás desperdiciando tu propia existencia. Estás tirando a la basura los momentos preciosos que nunca volverán. Estás reduciendo activamente la calidad y el potencial de tu vida. Cada segundo que se va es un segundo de tu vida que has consumido. Y la pregunta que debes hacerte constantemente es: ¿lo consumiste creando algo de valor, aprendiendo algo nuevo, ayudando a alguien, acercándote a tus metas, o simplemente lo dejaste evaporarse en el aire sin dejar ningún rastro positivo? Esta verdad simple se convirtió en el alicerce fundamental de todas las decisiones que tomaba, tanto grandes como pequeñas. Cuando tenía que decidir cómo pasar una tarde libre, cuando tenía que elegir entre diferentes proyectos empresariales en los cuales invertir su energía, cuando tenía que determinar a qué reuniones asistir y cuáles declinar, cuando tenía que balancear el trabajo con tiempo personal y familiar, siempre regresaba a esta pregunta central: ¿cómo puedo usar mi tiempo de la manera más valiosa y significativa posible? La vida le había mostrado a Ricardo una lección que muchas personas nunca aprenden, hasta que es demasiado tarde para hacer algo al respecto, que la inteligencia natural es sin duda importante, que el talento innato es un regalo maravilloso, pero que sin disciplina personal y sin un respeto profundo por el tiempo, incluso los talentos más grandes y los intelectos más brillantes pueden ser enterrados completamente en la arena del olvido, pueden desperdiciarse hasta que no queda nada de ellos excepto el eco triste de lo que podrían haber sido. Fue precisamente esta conciencia aguda sobre la naturaleza del tiempo y su importancia crítica lo que mantuvo a Ricardo firme y enfocado incluso cuando enfrentaba dificultades significativas. Cuando su negocio pasaba por momentos difíciles, cuando los competidores lanzaban desafíos serios, cuando la economía entraba en recesión y otros empresarios entraban en pánico, Ricardo se mantenía calmado y concentrado porque sabía que si utilizaba su tiempo sabiamente, si tomaba decisiones reflexivas y actuaba con propósito en lugar de reaccionar impulsivamente, eventualmente encontraría el camino correcto hacia adelante. Y ahora llegamos a la parte más importante de toda esta historia. El mensaje que necesitas escuchar y tomar profundamente en tu corazón, si es que alguna parte de la historia de Ricardo o de Samuel resonó contigo de alguna manera. Este mensaje es para ti, mi querido amigo, para ti que estás leyendo o escuchando estas palabras en este preciso momento. Si también tienes el hábito peligroso y destructivo de postergar constantemente tus sueños, de posponer tus objetivos importantes, de decirte a ti mismo una y otra vez, con esa voz interior engañosa que te susurra justificaciones: lo haré después, lo empezaré mañana, lo comenzaré el próximo lunes, lo iniciaré después de las vacaciones, después de que termine este proyecto actual, después de que las condiciones sean perfectas. Entonces, por favor, escucha estas palabras con toda tu atención y con todo tu corazón abierto. Quiero que te detengas por un momento y realmente reflexiones sobre Ricardo, y sobre todo lo que tuvo que pasar antes de despertar a la realidad de su situación. Piensa en cómo desperdició meses preciosos de su vida. Cómo dejó que su talento natural se oxidara por falta de uso. Cómo decepcionó a las personas que más lo amaban. Cómo cayó desde el primer lugar hasta el último lugar de su clase.
Piensa en el dolor que sintió cuando vio las calificaciones desastrosas en su boletín, en la vergüenza que experimentó cuando sus maestros lo miraban con decepción, en el silencio terrible en la sala de estar cuando sus padres vieron la evidencia de su fracaso. Y ahora piensa también en Samuel, ese hombre que construyó un imperio entero desde cero a través de años de trabajo duro y disciplina férrea, solo para perderlo todo, absolutamente todo, porque comenzó a creer la mentira peligrosa de que siempre tendría más tiempo, de que podría posponer las cosas importantes sin consecuencias, de que el tiempo lo esperaría pacientemente hasta que él estuviera listo para usarlo productivamente. Visualiza a Samuel sentado solo en esa oficina vacía, rodeado por el silencio ensordecedor de su derrota total, mirando las paredes desnudas que una vez vibraron con vida y actividad, comprendiendo demasiado tarde que había desperdiciado el recurso más valioso que poseía. La verdad fundamental que ambas historias ilustran, la lección central que necesitas absorber hasta el nivel más profundo de tu ser, es esta: la vida no espera por nadie. No importa quién seas, no importa cuán talentoso o inteligente o especial puedas ser, no importa cuántas excusas tengas o cuán válidas parezcan esas excusas en tu propia mente, la vida simplemente no se detiene ni disminuye su velocidad para acomodarse a tu falta de preparación o a tu procrastinación. Mientras estás sentado allí diciéndote a ti mismo que empezarás mañana, que harás ese cambio importante la próxima semana, que perseguirás ese sueño el próximo mes, el tiempo continúa su marcha implacable hacia adelante. Los segundos se convierten en minutos, los minutos en horas, las horas en días, los días en semanas, las semanas en meses, los meses en años, y antes de que te des cuenta, décadas enteras de tu vida han pasado, y todavía no has hecho las cosas que dijiste que harías. Todavía no has perseguido los sueños que dijiste que perseguirías. Todavía no te has convertido en la persona que dijiste que te convertirías. Mañana puede ser literalmente demasiado tarde. No de manera metafórica o exagerada, sino literal y verdaderamente demasiado tarde. Las oportunidades que existen hoy pueden no existir mañana. La puerta que está abierta ahora puede estar cerrada y con llave la próxima vez que vengas a tocarla. La persona que podría haberte ayudado, que podría haberte guiado, que podría haberte dado el consejo o la oportunidad que necesitabas, esa persona puede haberse ido, puede haber muerto, puede haberse mudado a otro lugar, puede haber cambiado de opinión sobre ayudarte porque esperaste demasiado tiempo antes de actuar. Las personas que amas, las personas cuya presencia en tu vida das por sentada porque siempre han estado allí, pueden irse de repente y sin previo aviso. La muerte no espera hasta que estés listo, no pide permiso, no se preocupa por tus planes futuros de pasar más tiempo con alguien algún día, las relaciones que descuidas porque estás demasiado ocupado con distracciones sin sentido, o porque asumes que siempre habrá tiempo después para repararlas, eventualmente se rompen de manera irreparable. Las palabras que no dices hoy porque piensas que tendrás otra oportunidad mañana, pueden quedarse para siempre sin ser dichas si mañana nunca llega o si llega demasiado tarde. Las puertas se cierran no de manera dramática con grandes anuncios, sino silenciosa y permanentemente. Esa beca que podrías haber solicitado, ese trabajo que podrías haber aplicado, esa habilidad que podrías haber aprendido, ese curso que podrías haber tomado, ese negocio que podrías haber iniciado, todas estas oportunidades tienen fechas de expiración. Y una vez que esa fecha pasa, la oportunidad se ha ido para siempre. Puedes que encuentres otras oportunidades similares en el futuro, pero nunca será exactamente la misma oportunidad. Y quién sabe si esas futuras oportunidades serán mejores o peores. El tiempo, ese compañero constante de nuestra existencia, no regresa jamás una vez que se ha ido. No hay máquina del tiempo, no hay manera de rebobinar el reloj de tu vida y volver a vivir esos días que desperdiciaste. Los momentos que dejas pasar mientras estás mirando tu teléfono sin propósito, las horas que pierdes en actividades que no te acercan ni un milímetro a tus objetivos, los días que transcurren mientras postergas las cosas importantes. Todos esos momentos y horas y días son pedazos de tu vida que están siendo consumidos, y una vez consumidos, se han ido permanentemente. Por lo tanto, y esto es absolutamente crítico que lo entiendas, la mejor hora para cambiar tu vida no es mañana. No es el próximo lunes cuando empiezas la semana fresca. No es después de las vacaciones cuando tengas más tiempo. No es después de graduarte, después de conseguir ese trabajo, después de mudarte a esa ciudad, después de resolver ese otro problema primero. La mejor hora, la única hora que realmente tienes garantizada, la única hora sobre la cual tienes control absoluto, es ahora mismo, en este preciso instante mientras lees o escuchas estas palabras.
La mejor hora para comenzar a perseguir tus sueños es hoy, no algún día mágico en el futuro cuando las circunstancias sean perfectas, porque te garantizo que las circunstancias nunca serán perfectas. Siempre habrá razones para esperar. Siempre habrá excusas disponibles. Siempre habrá algo más que necesitas hacer primero. Pero esas son solo historias que te cuentas a ti mismo para justificar tu inacción, para hacer que tu procrastinación parezca razonable en lugar de lo que realmente es. Una forma de autosabotaje. Porque cuando realmente lo analizas, cuando eres brutalmente honesto contigo mismo, cada segundo de tu vida es como una semilla minúscula pero potencialmente poderosa. Imagina que tienes en tu mano una pequeña semilla. Esa semilla, aunque diminuta, contiene dentro de sí el potencial completo para convertirse en un árbol enorme que dará frutos durante décadas, que proporcionará sombra a generaciones futuras, que permanecerá como testimonio de algo que plantaste mucho tiempo atrás. Si plantas esa semilla con cuidado y dedicación, si la colocas en tierra fértil, si la riegas regularmente, si la proteges de las plagas y las malas hierbas, si tienes la paciencia para cuidarla día tras día, incluso cuando no ves resultados inmediatos, porque el crecimiento está ocurriendo bajo tierra donde no puedes verlo, entonces eventualmente esa semilla germinará, brotará, crecerá, se fortalecerá y finalmente se convertirá en ese árbol magnífico que produce frutos grandiosos y abundantes, que pueden alimentarte a ti y a muchas otras personas durante años. Pero si en lugar de plantar esa semilla con cuidado y propósito, simplemente la dejas caer al suelo descuidadamente sin ningún plan o intención, si permites que el viento la lleve lejos, si la pisoteas accidentalmente mientras caminas sin prestar atención, si la dejas expuesta a los elementos sin ninguna protección, entonces esa semilla se pudrirá en el suelo, o será comida por pájaros o simplemente desaparecerá sin dejar ningún rastro, y todo el potencial que contenía, toda la posibilidad de ese árbol magnífico y esos frutos deliciosos se habrá perdido para siempre. Tus segundos, tus minutos, tus horas son exactamente como esas semillas. Cada momento que te es dado es una oportunidad para plantar algo que crecerá en tu futuro. Puedes usar ese momento para aprender algo nuevo que expandirá tu comprensión del mundo. Puedes usarlo para practicar una habilidad que algún día te permitirá ganarte la vida haciendo algo que amas. Puedes usarlo para construir una relación más profunda con alguien que importa en tu vida. Puedes usarlo para moverte, aunque sea un pequeño paso más cerca de un objetivo que has estado soñando alcanzar. O puedes desperdiciar ese momento en algo completamente vacío y sin valor, en algo que no te dejará absolutamente nada excepto tal vez un sentimiento vago de insatisfacción, en algo que dentro de una hora o un día habrás olvidado completamente porque no tuvo ningún impacto significativo en tu vida. La elección es tuya, y haces esa elección miles de veces cada día, con cada decisión sobre cómo usar los próximos 5 minutos, los próximos 30 minutos, las próximas 2 horas. Y aquí está la cosa hermosa pero también aterradora sobre estas elecciones. Se acumulan. Las decisiones pequeñas que tomas cada día sobre cómo usar tu tiempo no permanecen aisladas e insignificantes. Se suman, se multiplican, se combinan para crear la trayectoria completa de tu vida. Una decisión de estudiar 30 minutos extra hoy, en lugar de ver videos sin sentido, puede no parecer importante por sí sola. Pero cuando tomas esa misma decisión día tras día durante semanas y meses, esos 30 minutos se convierten en horas, las horas en días completos de estudio adicional que tus compañeros que no hicieron esa elección nunca acumularon, y ese tiempo adicional dedicado al aprendizaje se traduce en comprensión más profunda, en calificaciones mejores, en oportunidades mayores, en puertas que se abren que permanecerían cerradas para otros. Del mismo modo, cada decisión de desperdiciar tiempo también se acumula, creando no oportunidades, sino agujeros en tu vida, no construcción, sino erosión de tu potencial, no crecimiento, sino estancamiento o incluso regresión. Por eso debes valorar el presente como si fuera el tesoro más precioso que posees, porque literalmente lo es. El pasado ya se fue. No puedes cambiarlo sin importar cuánto lo lamentes o desees que hubiera sido diferente. El futuro todavía no existe. Es solo una colección de posibilidades que pueden o no materializarse dependiendo de las decisiones que tomes. El único momento sobre el cual tienes algún poder real, el único momento en el cual puedes actuar, el único momento que realmente te pertenece es este momento presente que estás viviendo ahora mismo.
Y en este momento presente, en este ahora eterno que es todo lo que realmente tienes, es donde tu futuro está siendo construido activamente con cada pensamiento que piensas, cada decisión que tomas, cada acción que realizas o dejas de realizar. Tu futuro no es algo que simplemente te sucede, no es algo determinado por el destino o la suerte o las circunstancias externas. Tu futuro está siendo creado por ti, por tus elecciones, por cómo decides usar los momentos presentes que se te dan uno tras otro en una cadena interminable hasta que llegue tu último momento en esta tierra. Así que, si este mensaje te tocó profundamente, si algo de lo que has escuchado resonó con una verdad que reconoces en tu propio corazón, entonces no dejes que ese sentimiento se desvanezca sin tomar acción. Comparte esta historia para que pueda llegar aún más lejos, para que pueda tocar los corazones y cambiar las vidas de otras personas que necesitan escuchar este mensaje tanto como tú. Cada gesto simple de compartir, cada acción pequeña de apoyo que das, genera ondas que se extienden más allá de lo que puedes ver, que tocan vidas de maneras que nunca sabrás, y esa energía positiva que pones en el mundo tiene una forma de volver a ti en forma de bendiciones que aparecen cuando menos las esperas. Si estas palabras hicieron sentido para ti, si encendieron algo dentro de ti, una chispa de reconocimiento o inspiración o determinación de cambiar, entonces continúa en este camino de crecimiento y transformación personal. Sigue aprendiendo, sigue buscando sabiduría, sigue esforzándote por convertirte en la mejor versión de ti mismo que puedes ser. Hay mucho más contenido, muchas más lecciones, muchas más historias que pueden transformar tu forma de ver la vida y tu forma de vivir cada día. Y también quiero escucharte. Quiero saber cómo estas palabras te afectaron, cómo movieron algo dentro de tu corazón, qué pensamientos o sentimientos o recuerdos provocaron. Comparte tu propia historia de cómo has luchado con el manejo del tiempo, o cómo has logrado hacer cambios positivos en tu vida. ¿O qué desafíos enfrentas actualmente en tu búsqueda de paz y equilibrio y realización personal? Tus palabras pueden inspirar a otros que están pasando por situaciones similares. Tu experiencia puede darle esperanza a alguien que está luchando justo ahora. Sigamos caminando juntos por este sendero de despertar y sanación, porque este viaje de transformación personal no es algo que hacemos solos en aislamiento. Nos apoyamos unos a otros, aprendemos de las experiencias mutuas, nos damos ánimo cuando el camino se vuelve difícil. Y recuerda que aunque hayas dado grandes pasos en tu crecimiento personal, aunque hayas logrado muchas cosas de las cuales estar orgulloso, la verdad es que este proceso nunca termina realmente. Siempre hay más que aprender, siempre hay formas en que podemos mejorar. Siempre hay nuevos niveles de comprensión y sabiduría a los cuales podemos aspirar. En verdad, todo esto apenas está comenzando. Tu vida, con todas sus posibilidades infinitas, se extiende ante ti como un camino que desaparece en el horizonte. No sabes exactamente qué encontrarás en ese camino, qué desafíos enfrentarás o qué triunfos experimentarás, pero sabes una cosa con certeza absoluta. Cada paso que das en ese camino consume un momento de tu tiempo, y depende completamente de ti decidir si esos pasos te llevan hacia donde realmente quieres ir, o si simplemente caminas en círculos sin propósito real. El tiempo es tu vida misma. Y valorar tu tiempo es valorar tu propia existencia. Nunca olvides eso, nunca pierdas de vista esa verdad fundamental, y tu vida será rica en logros, en crecimiento, en satisfacción profunda de saber que usaste bien el regalo precioso que se te dio. Fin.